Buenos días, ¿cómo están todos? Damos gracias al Señor en esta mañana por este nuevo día que nos regala y vamos a continuar en este día con la reflexión que hemos venido tratando. Estas reflexiones tienen un propósito y ojalá que así sea para usted, y es que no solamente nos quedemos a veces en unos versículos básicos o en un conocimiento muy estrecho de la palabra de Dios. Estas reflexiones con la intención de que nuestros ojos puedan ser abiertos y entender de pronto por qué hay situaciones que se dan en las escrituras que no sabemos por qué, pero todo tiene una razón de ser. De pronto usted ha participado de la cena del Señor, pero no sabe por qué lo hace. Entonces ahí estábamos viendo ayer en San Marcos capítulo 14 a partir del versículo 12 que la institución de la cena del Señor se da desde tiempos antiguos allá en Éxodo, cuando el pueblo es liberado de la esclavitud de Egipto, y ellos en conmemoración de esa libertad, la noche que ellos fueron libres, ellos cenaron en familia y comieron un cordero. Pero ese cordero, esa liberación, se debía celebrar anualmente dentro del pueblo de Israel. Así que ahora, en este tiempo que estamos viendo en San Marcos 14, el Señor Jesús también celebra con sus discípulos esta cena, pero ahora hay un nuevo ingrediente. El Señor les manifiesta y les hace entender que de aquí en adelante ellos a esa celebración de la Pascua, de que consumían el cordero, iban también a partir el pan, a tomar de la copa, y que cada vez que lo hicieran recordarían el partimiento del pan como el sufrimiento corporal que él tuvo al ir a la cruz en el sacrificio, y el vino representaba la sangre derramada por él en la cruz del Calvario. Recordemos que el Señor Jesús derramó toda su sangre cuando el soldado metió la lanza en su costado. Ya lo que salía de él era agua sangre, ya no había en él sangre pura. Entonces ahí vemos el cumplimiento del sacrificio del Señor en la cruz y el derramamiento de la sangre por nuestros pecados. Ahora, en el capítulo 14, pero el versículo 24, dice así, estaba haciendo un repaso de lo que ayer hablamos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Aquí hay algo importante, está hablando de un nuevo pacto. Y si hay un nuevo pacto, quiere decir que existía un pacto anterior. Bueno, el pacto anterior, ¿cuál era? Cuando Adán y Eva pecan, el Señor en Génesis 3:15 le dice que Él va a enviar un Salvador. Es decir, cuando ellos pecan, la relación con Dios espiritual se rompió absolutamente y empezaron a reinar tres muertes en este mundo. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Y para que eso se volviera nuevamente, la comunión con Dios volviera nuevamente con el hombre, era necesario el sacrificio de un cordero perfecto. Pero desde Adán hasta el Señor Jesús, ese cordero no existió. Estaba la promesa que vendría el Cordero perfecto, pero antes de que el Señor Jesús viniera, ¿qué hacía el pueblo de Israel para que Dios perdonara sus pecados? Ellos anualmente sacrificaban un cordero, derramaban su sangre, el sacerdote era el que hacía esto, derramaba la sangre del cordero para que ese cordero fuera quien pagara los pecados de esa persona. Ahora, si de pronto esa persona, eso se hacía una vez al año, pero si de pronto esa persona había incurrido en un pecado que no solamente había
sido catastrófico para él, sino para su familia y para otras personas, podía llevar otro cordero también, pero normalmente se presentaba un cordero al año en sacrificio por los pecados. Al año siguiente tocaba hacer lo mismo. Es decir, no había un cordero que pagara los pecados del hombre de una vez y para siempre. Cuando el Señor Jesús está en la cena partiendo el pan, dándoles el vino, les está diciendo, miren aquí hoy, se está dando el cumplimiento de esa promesa. Este es el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que el Cordero Pascual sería Él, al morir en sacrificio en la cruz. Él sería el Cordero Pascual, pero Él es el único Cordero perfecto que llenaba en absoluto la petición de Dios. Por tal razón al Señor se le conoce como el Cordero Pascual y el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor Jesús muere y ya no tuvieron ni tenemos hoy en día que sacrificar a ningún cordero. Sencillamente el sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. ¿Qué le dejó hoy? Ese sacrificio del Señor Jesús hoy trae esperanza a nuestra vida. Hoy sabemos que si nosotros acudimos delante de Dios, Él perdona nuestros pecados por el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. Por su muerte, por su derramamiento de sangre, mis pecados y los suyos fueron y son perdonados. Esa es la esperanza de vida. Y si nuestros pecados han sido perdonados, si estamos convencidos de eso, cuando partamos de este mundo, podemos tener la certeza que iremos a participar de su gloria. Es el tiempo, es el momento. Ojalá este año usted pueda entender y conocer de manera más profunda quién es el Señor Jesús, el sacrificio que hizo por usted y por mí, y que por ese sacrificio hoy tenemos el perdón de pecados. Vamos a orar. Señor, ruego a ti nos ayudes a entender cada día más tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio perfecto. Amén. Mañana con la ayuda del Señor continuamos. Que estén muy bien. Hasta luego.